a la clase. Muy bien, hermanos y hermana en Cristo, vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que nos da de estudiar juntos la palabra de Dios. Para mí es un enorme placer conocerlos, conocer a Héctor, a Hernán, a Viviana, también a las demás personas que se están conectando para esta clase. Entonces, doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque ya están en el discipulado 2. Muchos de ustedes, algunos de ustedes ya tienen su grupo sembrador y estamos aquí para aprender los unos de los otros, ¿verdad? Para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y darle gracias por el privilegio que nos da. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la lección número 2. Seguimos con la cadena de discípulos. Esta noche vamos a enfocarnos en conocer un poquito la historia de Bernabé y de Pablo, la parte 1. Entonces vamos a empezar con una oración. Nos postramos a los pies de Cristo y digamos: querido Padre Celestial, al igual que Bernabé animó pacientemente a Pablo, danos la sabiduría para también animar a otros, para que participen en la tarea gozosa de compartir el mensaje de salvación con todas las naciones. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Excelente, entonces no tuvimos el gusto de conocer a Héctor la semana pasada, bueno, el lunes. Si puede presentarse, Héctor, decirnos de dónde viene, cuánto tiempo lleva en Academia Cristo, y alguna información personal de usted, de su familia y eso. Y luego también tenemos a Jesús, creo que estaba por ahí, pero bueno, no se ha conectado todavía. Adelante, Héctor, le escuchamos. Muchas gracias, profesor Nixon, o cómo se pronuncia correctamente el Nixon, nombre. sí, así está, perfecto, Nixon. Y muchas gracias por hacerme parte de esta bonita organización que es Academia Cristo. Bueno, yo llevo participando en Academia Cristo desde el año 2020. Primeramente, mi nombre es Héctor Arrimachi Palmares, soy de Perú, un poco del centro del departamento de Ayacucho, pero exactamente me encuentro en la provincia de Huanta. Y me siento muy alegre, profesor, de estar perteneciendo a Academia Cristo y también pues con la ayuda de Dios aquí en Huanta. Ya dentro de muy breve vamos a iniciar con un grupo sembrador y bueno, ahí estamos dándole para adelante, profesor, estudiando aún más la palabra del Señor para poder, como estamos estudiando, para ser parte de la cadena de discípulos también aquí en Huanta, profesor Nixon. Gracias, hermano. Qué alegría, qué bendición del cielo escuchar sus palabras y que pues él sea un instrumento del Señor para esta cadena de discípulos, ¿verdad? Excelente. Sí, profesor Nixon, muchas gracias. De nada. Gracias por su presentación. Muy bien, entonces vamos a empezar. Durante la clase vamos a contestar las dos preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. Entonces, cuando usted piensa en la palabra consejero, ¿qué le viene a la mente? Consejero. Adelante, Viviana. Yo pienso que me viene a la mente alguien que está velando por mí, está guiándome, me está ayudando a que siga un camino recto, a que no me equivoque, ayudándome a hacer bien las cosas, que me aconseja bien, estas cosas, por ahí vas bien, por acá no, que te vas a equivocar. Una persona que está velando por mí, está preocupado por mí, está ayudándome. Eso más me
me hace la palabra consejero. Excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Cuando usted piensa en la palabra consejero, ¿en qué piensa? ¿Qué le viene a la mente? O quizás en su vida ha tenido un consejero, como dice Viviana, ¿verdad? Que ha estado ahí motivándonos cuando para nosotros las cosas parecían perdidas, ¿verdad? Pero esa persona estaba allí motivándonos, consolándonos, aconsejándonos, apoyándonos, ayudándonos. Sí, pastor. Adelante, Hernán. Sí, pues el consejero es una persona que quiere ayudar realmente a alguien sin esperar nada a cambio, ¿no? Es una persona que quiere ayudarle a solucionar sus dificultades, sus problemas, todo lo que acarrea dificultad, ¿no? Excelente. Excelente, hermanos y hermanas. Muy bien dicho. Es oficialmente, como dice, un discípulo que trabaja con otro discípulo para instruirlo en la palabra y animarlo a llevar a cabo sus planes para la obra del evangelio. Entonces vamos a ver en esta historia de hoy que Bernabé hizo eso con Pablo, ¿verdad? Ya vimos el video que Pablo pues tuvo mala reputación al principio, ¿verdad? El anhelo, el deseo era destruir a todos los cristianos, eliminarlos, ¿verdad? Mientras a más personas, a más creyentes destruía, eliminaba, pues se sentía más contento, más feliz. Pero después quiso irse donde los discípulos, ¿verdad? A hablar con ellos. Tuvieron miedo. Dijeron, Pablo, este hombre que nos quería matar, ahora viene acá. Y Bernabé fue el que intercedió, ¿verdad? Entonces, ese es un consejero y eso vamos a ver. Y quizás ustedes también, ¿verdad? Tienen un consejero que les visita, un consejero en su área, en la República del Perú también, los misioneros que van para allá, en Argentina, en Colombia. Entonces mi área está más como en el norte, ¿verdad? De México y Centroamérica. Excelente. Entonces ahí está Bernabé y Pablo. ¿Se acuerdan qué significa la palabra Bernabé en el video que vimos? Hijo de consolación. Hijo de consolación, excelente. Entonces, ese era su don, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos que tenemos un don, ¿verdad? Y el don de este hombre era de animar, de consolar, de ser como el intercesor, de ponerse al medio, ¿verdad? Y eso era lo que él hacía de una forma maravillosa. Y eso es que nosotros también necesitamos en nuestra vida, en nuestro trabajo de compartir el evangelio, ¿verdad? Porque como ya hemos dicho en más de una ocasión, no siempre es fácil. A veces hay días buenos en los cuales estamos con una alegría enorme para compartir con otros la palabra de Dios. Otros días nos sentimos rechazados, nos sentimos ofendidos, nos sentimos perseguidos. Y ahí pues, por más que seamos valientes espiritualmente, nos acongojamos un poquito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué me pueden decir de Bernabé? ¿Quién era Bernabé? ¿Se acuerdan el pasaje bíblico que leyeron? Adelante, Viviana. Sí, más o menos lo que estuve leyendo. Bueno, Bernabé era un hombre bueno que cuando las personas tenían casas, posesiones, él fue uno de los que vendió su posesión. Se llamaba José y entregó todo lo que él había vendido a los apóstoles, ¿no? Dice que era un hombre bueno, muy creyente y predicaba. Él andaba siempre predicando. Él se enteró que en Antioquía había dos, uno de Chipre y el otro de Cirene, que estaban predicando a los gentiles,
Entonces él viajó a ver de qué se trataba todo Ujú. y volvió. Pero no sé si recuerdo bien, pero Pablo, cuando él se convierte, que vino de Damasco a Jerusalén, y es como que él quiere predicar a todo el mundo, está muy eufórico y peleaba con los griegos, entonces lo tuvieron que llevar a Tarso porque les traía problemas a ellos, porque Ujú. a él todo el mundo lo creía, lo tenían por el perseguidor de la iglesia de Cristo. Y Bernabé era el que lo trajo a Jerusalén, lo acompañó a ver a los apóstoles, bueno, el que fue el mediador de Pablo con los apóstoles y con los otros discípulos, más o menos así, exactamente no me acuerdo, pero más o menos Excelente. me puedo acordar. Gracias, gracias. Bien dicho, de Bernabé. Ahora, ¿quién me puede hacer un resumen de Pablo? Lo opuesto, ¿cómo era Pablo? Bueno, digamos Saulo de Tarso. ¿Cómo era él haciendo una diferencia, un contraste entre Pablo y Bernabé? ¿Alguien puede hacer un resumen de Pablo? Héctor. Adelante, hermano. Sí. Está bien, profesor Nixon. Sí, en la Biblia encontramos a Pablo que era parte de los fariseos, enemigos de la iglesia. Y entonces, los versículos que que tocaron en el video fue que mientras él iba en camino a Damasco para poner preso a los cristianos, la intención de Pablo fue, ¿no? Era perseguir a la iglesia, encarcelarlos, castigarlos. Entonces en el camino a Damasco, pues no, el Señor se le presentó a él y cayó. Pero podemos notar que normalmente Pablo era un fariseo, como él mismo resume después, es bien bastante celoso de la ley. Uh-huh. Entonces era un perseguidor de la iglesia, muy en contraste, muy diferente que a la de Bernabé, profesor Nixon. Excelente. Gracias, hermano. Fantástico el resumen. Muy bien. Entonces, y nuestra pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo enfáticamente defiende su ministerio, verdad? Defiende, ¿verdad? En todas las cartas que leímos, en todos los pasajes bíblicos, ¿verdad? Pablo insiste enfáticamente en estos pasajes que su instrucción vino directamente del Señor. ¿Por qué será? ¿Por qué nos dice eso el apóstol Pablo? Adelante, Viviana. Porque él, como decía el hermano, él era fariseo de fariseos, decía él, porque él tenía su maestro que era Gamaliel, uno de los maestros más grandes de los judíos, de los fariseos. Entonces él conocía la ley perfectamente, pero cuando él fue en el camino de Damasco, que vino ese rayo, esa luz, que él se asusta y cae en tierra, y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él ahí se da cuenta de quién eres. Soy Jesús a quien tú persigues. A él le cierra todo, porque a él se da cuenta y que el que él perseguía, la iglesia que él perseguía, era realmente el Hijo de Dios. A él se convierte él totalmente, porque conociendo tanto la ley, él sabía de la promesa que había a Abraham y que venía un Salvador. Entonces, él ahí se convierte de tal manera que el Señor lo deja ciego y es llevado hasta Damasco, y después ahí va Ananías creo que era, que tiene miedo, que el Señor le dice, ve hasta la puerta derecha, que ahí está Saulo. No, le dice Ananías, él dice, nos va a matar. No, le dice el Señor, andá y orá, que él está orando, dice, hace 3 días, y no come. Ora por él. Y que yo le voy a hacer saber lo que cuesta, no me acuerdo bien el versículo,
lo que el Señor le está diciendo a él. Yo le voy a hacer saber lo que cuesta padecer a causa de mi nombre. Excelente, gracias Viviana, muy buen resumen. Entonces, a Pablo le costó mucho, ¿verdad? Los discípulos quizás dijeron, mira, nosotros hemos estado con Jesús por 3 años, hemos visto sus milagros, hemos recibido la enseñanza de él mismo, ¿verdad? En vivo y en directo, a todo color. Y ahora tú de pronto vienes, ¿verdad? Y nos dices esto. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, él siempre dice, ¿verdad? Yo soy un discípulo llamado por la voluntad de Dios. No es que yo quise, de hecho, yo era un enemigo de Dios, ¿verdad? Yo lo que quería era que el nombre de ese tal Jesús sea exterminado. Pero él entonces siempre defiende su apostolado. Dice, yo fui llamado, como resumió Viviana claramente, dice, por el Señor. Y le cuenta a todo el mundo la historia. No tiene ningún inconveniente. ¿Se acuerdan cuando estaba el prisionero, verdad? Yendo a Roma, él se presentó frente al Herodes, siempre presentaba ante todos ellos y siempre testificaba lo mismo, contaba la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de Bernabé en esta cadena de discípulos? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la palabra que define a Bernabé? Adelante, Viviana. Y Bernabé es el que guía a Pablo y lo baja un poco, ¿no? Porque a Pablo no necesitaba que le enseñara a Bernabé la palabra. Él estaba instruido realmente, pero el que lo guía y el que lo calma es el que lo consuela, el que lo aconseja y lo acompaña es Bernabé para que él pueda empezar su ministerio. Porque así como Pablo era tan ferviente en perseguir la iglesia, de la misma manera, con ese fervor lleno del Espíritu Santo, quería evangelizar y predicar la palabra a todo el mundo. Entonces había que enseñarles cómo se debía comportar. Eso es lo que entendí yo, no sé. Si está Excelente. bien. Bueno, resumiendo en una sola palabra sería la paciencia. Paciencia, ¿verdad? Y eso es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros como líderes de nuestros grupos Sembrador, ¿verdad? En más de una ocasión va a haber momentos en que vamos a decir, chuta, aquí parece que no va a haber nada, ¿verdad? Entonces la paciencia, el amor hacia los demás, ¿verdad? Porque alguien dijo una vez, ¿verdad? No todos somos una monedita de oro, ¿verdad? No siempre le caemos bien a todo el mundo, pero nosotros no somos guiados ¿verdad? Por los sentimientos, sino somos guiados, impulsados por el poder de la palabra de Dios que nos lleva a mostrar, no nuestro amor, ¿verdad? Porque a veces no es bueno, pero nos mostramos a los demás el amor de Cristo. Entonces, si no hay paciencia en un consejero, en un líder, pues no va a haber mucho fruto, ¿verdad? Entonces vemos de estos hombres la paciencia, ¿verdad? La instrucción que ellos hacen. Y Bernabé hizo eso con el apóstol Pablo. Quizás nadie más creía en él, ¿verdad? Decía, no, este nos va a matar, es nuestro enemigo. Pero Bernabé, ¿verdad? Él dijo, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer por amor. Entonces, lo que aquí este pasaje nos enseña es paciencia, entendimiento y pues servir al Señor, ¿verdad? Usando nuestros talentos como lo usó Bernabé, que era consolar. Muy bien. Entonces aquí dice, si Bernabé no sirvió como el maestro de doctrina bíblica de Pablo, ¿qué papel desempeñó Bernabé para Pablo? Porque el apóstol Pablo tajantemente dice, yo recibí la instrucción
del propio Jesucristo, del Hijo resucitado de Dios, ¿verdad? El Jesucristo glorificado, levantado de entre los muertos. Entonces, ¿cuál es? Héctor, adelante, hermano. Sí, profesor Nixon. Podemos ver a Bernabé desempeñar el papel en la vida de Pablo como un consejero y un motivador. Está bien. Es la señal, no es el celular. En la enseñanza Ahí está el cargador. de que lo vieron un hombre que podía plasmar en predicar la palabra de Dios, profesor. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho, ¿sí? Entonces, aquí está. El animar a la persona a involucrarse y el trabajar al lado de él en el ministerio de la palabra. Y estas dos cosas, vamos a analizarlo bien, son a veces difíciles, ¿verdad? Porque estamos hablando de seres humanos que a veces cada uno de nosotros tenemos nuestras propias opiniones, ¿verdad? Nuestros propios egos a veces que queremos que se hagan las cosas de esta forma, de así como yo quiero, y de no pasa nada. Pero aquí vemos el tacto de Bernabé. Estaba hablando con un hombre muy, muy preparado, ¿verdad? Como dijo Viviana, ¿verdad? Que se instruyó bajo la tutela de Gamaliel. Era un hombre muy, muy preparado, ¿verdad? Con él está animándolo, está abrazándole bajo sus alas, podríamos decirlo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor a nosotros también nos motiva, porque nos ha llamado a ser líderes, a tener nuestro grupo sembrador, o en ese plano vamos, ¿verdad? Si todavía no tenemos ese grupo sembrador, ¿cómo le vamos a tratar, ¿verdad? A las personas que van a estar bajo nuestro cuidado espiritual. ¿Vamos a animarlos con la palabra de Dios cuando se sienten desanimados, o vamos a criticarlos, ¿verdad? ¿Vamos a trabajar junto a ellos, ¿verdad? Como ayuda mutua, o queremos que ellos nomás trabajen para nosotros? ¿Notan ustedes la metodología de estos siervos de Dios? Era en comunión, ¿verdad? Cada quien ponía su granito de arena para que el ministerio, el llamamiento que el Señor les hizo, vaya creciendo, ¿verdad? No para el bien de ellos, como dice el apóstol Pablo en todas sus cartas escritas, ¿verdad? Él siempre le da la honra y la gloria al Señor. Muy bien. Entonces, y quizás nosotros en nuestros grupos tenemos una persona que es un motivador por naturaleza, ¿verdad? Pero no de esos que tienen esas palabras lindas para convencer a la gente, sino un motivador espiritual que sencillamente nos da un abrazo, nos dice que el Señor te ama, un buenos días, unas buenas tardes, ¿verdad? Esas cosas son que realmente necesitamos mucho nosotros de eso, ¿verdad? No sé, a mí, yo sí necesito uno de eso, que una persona me diga, ¿verdad? Que buenos días, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga, y todo eso, ¿verdad? Excelente, entonces necesitamos muchos Bernabés. Muy bien, ¿cómo podemos imitar a Bernabé en cómo trabajamos con otros como sus consejeros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia en la que han tenido que actuar como Bernabé o como Pablo? Vivian, adelante. Sí, yo tengo una experiencia muy agradable, estoy muy feliz. Yo tengo un grupo de sembrador por WhatsApp en Córdoba, yo estoy en Buenos Aires, y un grupo sembrador que mañana nos juntamos todos los viernes, de mujeres. Uh-huh. En Córdoba es un matrimonio y una madre y una hija. La señora que es del matrimonio se llama Carolina. Ella es casi analfabeta, poquito sabe leer, y cuando empezamos con los cursos por WhatsApp a estudiar la palabra, ella no podía hilar o no podía entender, le costaba muchísimo. Bueno, hace 4 meses que empecé con el permiso
que el pastor Joel con el profesor Joel, que ellos utilizaran el método de las 4C. Ella venía creciendo en conocimiento y sabiduría, que yo ya me empecé, cada vez que la escuchaba, porque todo por audio. Yo le mando preguntas, el tema, el capítulo, con unas preguntas sencillas que nunca me lo saco de la palabra para que ellos puedan relacionar la pregunta con lo que están leyendo. Claro. Y la semana pasada les dije, bueno, elijan una parábola y hagan el método de las 4C, pero ustedes van a ser los maestros. Primero uno y los demás van a hacer el trabajo de como si fuera la maestra. Sí. Y así. La verdad que profesor Nilsson le tengo que dar la gloria a Dios, porque esta señora tiene una sabiduría y un entendimiento en la palabra, ha crecido de una manera que tengo todo grabado y guardado, porque algún momento yo se lo quiero mostrar al profesor Joel, porque él es el que me enseñó a mí el método de las 4C, para que vea, comparar lo que ella decía hace un año atrás, porque hace más de un año que estamos trabajando, y cómo utiliza el método de las 4C y la reflexión que hace. Ella, por ejemplo, eligió la palabra de la semilla, del cercado. Y ese trabajo yo lo que hago con ellos, yo les enseño, pero ahora estoy enseñando a que ellos enseñen, que estén preparando, que tomen el rol de maestro también. Y yo tengo un gozo muy grande por ese crecimiento. Muchas gracias, profesor. Gracias a Viviana por contarnos la linda historia, y ese es fruto del Espíritu Santo de principio a fin, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios. Cuando tocan nuestros corazones, hace cosas que humanamente no podemos imaginarnos con la mente humana. Hernán, hermano, adelante. Hernán, ¿está allí? Sí, pastor, es que tengo como mala la señal, pero bueno. Le damos la Adelante, gloria y hermano. la honra a Dios que escucho por partes. Pero sí, mire que a veces me siento como Bernabé, porque tuve un caso con un cliente aquí en mi negocio y es testigo de Jehová. Entonces nos pusimos a hablar acerca de la palabra de Dios. Entonces yo le dije que si él había leído. Lo perdimos a Hernán. Qué pena, hermano, se cortó. Bueno, ¿alguien más? ¿Cómo podemos imitar a Bernabé mientras trabajamos con nuestros consejeros? Como consejeros, perdón. ¿Alguna experiencia? Bueno, seguimos entonces. Muy bien. Entonces aquí vemos la estrategia. ¿Vale la pena la planeación? Por supuesto, claro que vale la pena, ¿verdad? Entonces aquí fueron de Antioquía, viajaron por aquí, empezaron a predicar en Salamina, luego a Chipre, todo esto Chipre, y luego se fueron más acá a predicar la palabra de Dios. Entonces tenían una estrategia que iban proclamando, llegando a las sinagogas, ahí predicaban el evangelio y iban luego a los gentiles, ¿verdad? A proclamar la palabra de Dios. Entonces había un grupo, habían misioneros, ¿verdad? No sé si ustedes habrán notado, pero en Academia Cristo los misioneros siempre viajan 2 personas, ¿verdad? Es una bendición que vamos. La primera semana de agosto fuimos a Honduras con el pastor Matt Bemer. Entonces fue una linda
experiencia, ¿verdad? Mi primer viaje hacia otro país. Entonces fue una linda experiencia porque uno comparte ideas, comparte conversaciones y todo, ¿no es cierto? Se va conociendo más como misioneros y nos vamos, se va reforzando, ¿verdad? Nuestro trabajo con sus ideas, con sus pensamientos, con sus planes. Es una bendición grande de poder trabajar en un equipo maravilloso. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Con sus ayudantes que tenía. Muy bien. Vamos a contestar la siguiente pregunta de WhatsApp, ¿verdad? Ya contestamos la primera. Dice, ¿qué hay de mal con la siguiente declaración? Ya que el poder yace en la palabra, el único plan de ministerio que debemos tener es predicar la palabra. Cualquier cosa más allá de eso sería reemplazar los medios de gracia con métodos humanos. ¿Qué piensan ustedes? Si se entiende la pregunta, la expresión. Adelante, Viviana. Sí, yo considero que sí, que solamente hay que predicar la palabra de Dios. Afuera de la palabra de Dios, nada. Porque desgraciadamente los países de acá de Sudamérica se mezclan mucho las doctrinas de hombres con la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí me hizo huir de todas las iglesias. Que había mucha doctrina humana. Entonces, yo considero que no se puede. Acá Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que nos dio para leer Timoteo 1 y 3, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Excelente, excelente. Adelante, Héctor. ¿Qué piensa usted? Sí, profesor Nixon. El mal que podemos hallar en la declaración de ya que el poder yace en la palabra, podemos decir que estaríamos cortando, ¿no?, la cadena de discípulos solo a enfocarnos en predicar y no enfocarnos en animar a otros e involucrarlos en la predicación de la palabra. Creo que sí, ¿no? Si nos vamos a basar, si nos vamos a centrar en solo decir que la palabra y no nos vamos a centrar en animar a otros e involucrar, bueno, estaríamos cortando la cadena de discípulos, profesor. Excelente, hermano. Yo entiendo los dos puntos muy bien, tanto de Viviana como de Héctor, pero nosotros enseñamos la palabra, ¿verdad? El evangelio, que son los medios de gracia en palabra y sacramentos, ¿verdad? Los medios de gracia, el bautismo y la Santa Cena son, como lo llaman los teólogos, ¿verdad? Los medios de gracia por los cuales llega a nosotros la fe, a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en el medio de gracia, en el bautismo, vemos visiblemente, ¿verdad? Con el agua, estamos recordando las promesas, el mandato de Cristo que dijo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un medio de gracia, ¿verdad? Por el cual nosotros, pues como seres humanos, recibimos de Dios el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Tenemos la Santa Cena, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dijo, ¿verdad? Mi cuerpo, que es dado por ustedes, mi sangre derramada en la cruz por ustedes para el perdón de todos sus pecados. Entonces tenemos los medios de gracia conectados con la palabra de Dios que nos dan lo que tanto necesitamos, ¿verdad? Que es el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué dice Romanos? Romanos 10:17. Héctor, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Claro, profesor. Gracias. Romanos 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Excelente. Entonces, la palabra de Dios escuchamos, crecemos mediante ella, pero si, como dijo Héctor muy bien, si solo leemos la palabra de Dios o si tenemos la Biblia, volvemos allá a los fariseos, ¿verdad? Ellos conocían muy bien al pie de la letra las escrituras, la ley de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Que no la aplicaban, ¿verdad? Eran muy teóricos, pero absolutamente nada de prácticos. Entonces ellos querían que otros cumplan, pero ellos mismos no cumplían la ley. Entonces por eso Jesús les dijo, ¿verdad? Son unos hipócritas. Ustedes me aman me adoran con los labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Entonces lo que aquí nos está enseñando es la teoría y la práctica. Conocemos la palabra de Dios, por lo tal, motivados por el Espíritu Santo, vamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? Muy bien, la poderosa palabra no tiene efecto aparte de su uso. ¿Alguien puede leer este pasaje bíblico? Sí, profesor. Adelante, Viviana, por favor. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:14. Qué hermoso versículo. Sí, me encanta, es uno de mis favoritos, ¿verdad? Y eso le está diciendo a ustedes el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando proclamamos el evangelio con alegría, con gozo, con valentía, eso es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿verdad? En otro pasaje bíblico hay que, ¿verdad? Que los pies de los que comparten el evangelio, son como pies maravillosos, ¿verdad? Porque van enviados por Dios a compartir no lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros tenemos, sino lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vemos las dos partes, la causa instrumental. Aquí están los medios de gracia, los instrumentos que nosotros usamos para compartir el evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Y la causa ministerial es el ministerio que tenemos, compartir la palabra de Dios, yendo, haciendo discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Entonces aquí están las dos cosas importantes. Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel cree. Entonces los instrumentos que nosotros usamos para que la palabra de Dios sea proclamada, y también la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la fortaleza del instrumento que el Señor nos ha dado para que compartamos el evangelio. Entonces el apóstol Pablo dijo, pero él era un instrumento de Dios, que él dijo, Dios me ha usado para salvar a muchos, ¿verdad? Entonces él está diciendo, Dios me llamó, transformó mi vida, es un cambio de 180 grados. Y el propósito de Dios al usarme a mí, un miserable pecador, que dice el apóstol Pablo, fue para que a través de mí muchos se salvaran, muchos llegaran a conocer la verdad, muchos llegaran a postrarse a los pies de Cristo y creer en Él como su Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí con estas palabras. Muy bien. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Los varios métodos que usaba Pablo para compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar alguno de esos métodos. ¿Cuál cree usted que fue el método que usó Pablo para compartir la palabra de Dios? Adelante, Viviana. Primero él se llegaba a la sinagoga. Lo primero que hacía
día llegaba a un pueblo, una ciudad, iba a la sinagoga. Y el método que usaba él empezaba desde las promesas del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Él iba relatando todo lo que había, las cosas que habían acontecido, le hacía, recordaba cuando Dios con su mano poderosa, su brazo fuerte, había sacado al pueblo de Israel de Egipto, y así fue llevando todo hasta llegar a Jesucristo, diciendo que él era el Hijo de Dios. Y ustedes, le decían, lo mataron muchas veces. Sí. Él iba a los judíos primero. Y así también salía apedreado de muchos pueblos, ¿no? Sí, excelente. Gracias, Viviana. Sí, volviendo a esto, ¿verdad? Aquí tenemos que nosotros hemos sido llamados al ministerio a proclamar la palabra de Dios. Eso nos recuerda la gran comisión que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. Muy bien, aquí está. Entonces, ustedes ya han hecho la guía de metas. Una de las estrategias, podríamos decir, aquí tener un plan, ¿verdad? Usted, Viviana, ya ha hecho la guía de metas, ¿verdad? Sí, ya inicié una, ahora estoy con la otra guía de metas. Ahora sigo con las guías de metas. Excelente. Cuéntenos un poquito cómo funciona. Ahorita le vamos a preguntar a Héctor también. ¿Cuál es el beneficio de tener una guía de metas en su mano? Y bueno, yo me estoy enfocando en lo que en cómo estoy trabajando. Primero, bueno, las guías de metas a largo plazo es determinar el discipulado 2 completo, porque cuanto más sepa, mejor voy a enseñar. Después, a corto plazo, es seguir trabajando con la gente que está, con los hermanos que nos estamos reuniendo, que vayan conociendo cada vez más la verdadera doctrina, ¿no? La sana doctrina. Ya vieron los 4 conceptos principales de la palabra. Ahora estamos con Aprendan de mí. Y ahora el también guía de metas personal a largo plazo también es ir santificando cada día más mi vida, ¿no? Buscando más del Señor, ir cambiando viejos hábitos, porque uno siempre tiene que ir santificándose más. Y ahora, por último, hasta el 22 de septiembre, si Dios quiere, tengo mi próxima reunión, porque es la segunda reunión que voy a tener con la hermana y profesora Elise Cross, es escribir una oración diaria. Por ejemplo, yo a las 6:30 de la mañana ya estoy libre, mi esposo se va a trabajar, mi hija se va al colegio, y yo lo primero que hago es escribir una oración. Tengo unos salmos para que yo me pueda reflexionar, ¿no? Sobre, por pedir oración por la iglesia, oración para guía espiritual, por muchas cosas, ¿no? Me dio unos cuantos salmos para que yo los lea, pero yo leo los salmos, pero a mí me sale otra oración. Me relaciono a veces, pero a mí me sale otra oración y las escribo. Bien, así bien. Que del 19 de agosto hasta el día de hoy tengo todos los salmos, he hecho una oración que son como salmos. Así que esa es la guía de metas que yo tengo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, podríamos una bendición en nuestro ministerio, ¿verdad? Porque nos mantiene enfocados y nos mantiene, ¿verdad? Es como su nombre lo indica, ¿verdad? Es una guía. Sabemos dónde partimos y a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Ese es el punto principal el propósito fundamental de la guía de metas. Excelente. Cuénteme, Héctor, ¿cómo va con su guía de metas? Usted ya ha hecho las guías de metas, hermano, ¿verdad? Claro que sí, profesor Nixon. Mi consejero es el profesor Abraham Degner. Y sí, planeamos con él e hicimos con la ayuda de él la guía de metas que la primera guía de metas que hicimos, bueno, fue hacer una lista de amigos con quienes vamos a iniciar el grupo Sembrador, que lo hice. Entonces, en resumen, la guía de metas es un instrumento bastante efectivo para llevar el ministerio para adelante, porque
nos enfoca, como usted dijo, nos enfoca a dónde nos dirigimos, de dónde partimos hacia dónde nos dirigimos. Y en ese sentido, pues en mi vida funciona de la manera a veces como generar algo de presión también, ¿no? Sabes que tenemos que hacer esto para este mes. Entonces, bueno, y nos ha ordenado bastante la actividad que tenemos. Con la guía de metas nos hemos ordenado bastante y en mi vida personalmente funciona muy bien, profesor Nixon. Excelente, hermano querido. Me alegra mucho, mucho escuchar eso. Sí, también a mí en lo personal, ¿verdad? Porque como latinos, ¿verdad? No, bueno, en lo personal no he tenido algo estructurado por siempre. Entonces, con la guía de metas en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida laboral también, pues, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo. Nos mantiene enfocados y así, si podemos decir ¿verdad? Administramos mejor el tiempo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Porque a veces cuando no administramos muy bien el tiempo nos sentimos estresados, nos sentimos frustrados y todo eso, pero teniendo esta guía de metas nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Y sobre todas las cosas es lo que me gusta mucho es del estudio, el estudio bíblico, ¿verdad? El enfoque que no solamente es cumplir las metas laborales, ¿verdad? Ministeriales, pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo es mi relación con Dios, verdad? Estoy haciéndolo con gozo, estoy alimentando mi alma, estoy dándole el agua, el líquido, ¿verdad? Que necesito, que es la palabra de Dios, el alimento que necesito, que es la misma palabra de Dios, o sencillamente me estoy enfocando en conseguir los objetivos, a veces ignorando o dejando a un lado lo que es más importante, la salud espiritual, ¿verdad? Muy bien, aquí está un ejemplo de un estudiante que terminó los 13 cursos, empezó el discipulado 2, él es de Paraguay, ahí está el nombre, Diosnel Castro, ¿verdad? Un lindo nombre. Entonces, uno de los propósitos del verdad, y también deseo a muchas personas que estudien la Biblia y que se unen con Academia Cristo para ser bien formado, para aprender y enseñar las Sagradas Escrituras, porque en la palabra de Dios hay poder y vida. Entonces es como uno de los propósitos. Aquí está. Mire, este es un modelo de la guía de metas, ¿verdad? Aquí está el nombre. Ustedes tienen ya oficial, me imagino. Tengo un papelito, no sé si pueden ver. Espere, sacarle de acá. Mejor. Bueno, ya conocen ustedes. Muy bien, está la fecha, el nombre del estudiante, la fecha, cuándo se van a reunir, el pasaje bíblico, la próxima junta, los planes a corto plazo, qué van a hacer este mes, ¿verdad? La planificación y todo eso, y ahí tiene los planes y acá están las metas a largo plazo. Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor nos da los instrumentos y Academia Cristo ha preparado esta guía de metas que es una bendición para nosotros. ¿Algunas preguntas? ¿Hay algunas preguntas relacionadas con esto? Todo está claro con el papel de Bernabé, de consejero, de Pablo, y cómo podemos seguir ese mismo modelo en nuestro trabajo con otros. Como ya les dije, ¿verdad? Mucha paciencia. Paciencia con las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, ¿verdad? Recordando siempre la paciencia, la misericordia, la compasión y el amor que Jesucristo tuvo por nosotros, por las ovejas, ¿verdad? También consolar. A veces uno piensa que hablando mucho, puede consolar a las personas, ¿verdad? Pero hay momentos que a usted y a mí nos ha pasado en los cuales sencillamente sentados, escuchando las dificultades, los problemas de los demás, es también una gran bendición. Al fin del día dicen, gracias por haberme escuchado, ¿verdad? Quería desahogarme esto que me estaba incomodando. Entonces eso también es ser un consejero.
Quizás un apretón de manos después de un largo día de trabajo, alguien está estresado, le fue mal en el trabajo. Un apretón de manos, un abrazo, es formas de mostrar que Cristo habita en nuestros corazones, ¿verdad? El papel de los medios de gracia, la causa instrumental, ¿verdad? Los instrumentos que Dios usa para que su evangelio sea proclamado de la salvación. Y nuestro papel ministerial, la causa del ministerio, ¿verdad? Porque hacemos lo que hacemos. Hemos sido llamados a servir al Señor, es el ministerio que vamos, buscamos, invitamos, congregamos a la gente, ¿verdad? Y la cuarta es el uso de guía de metas. Entonces son las estrategias que hemos agarrado de la Biblia, ¿verdad? Del método que usaba el apóstol Pablo en la cadena de discípulos, ¿verdad? Todos estos ayudan para que el discipulado siga creciendo. El discípulo hace discípulo, como es el nombre de nuestro estudio. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermana? Un comentario, Sí. comentario. Ajá. Bueno, a mí me ha pasado que cuando yo empecé con el grupo sembrador acá en mi casa, Sí. yo había proyectado la primera reunión, póngale un viernes primero, pero invité antes a las 4 personas que vienen para reconocer, que se conozcan, para escuchar cómo era yo las conocía, pero entre sí ellas no se conocían, para orar por sus necesidades, para saber cómo eran ellas, que se conocieran. Y a veces me ha pasado en este tiempo, que ya hace 3 meses que nos reunimos como para estudiar lo que nos toca estudiar ese día, y no vamos en sí al estudio. Parece que surgiera otra cosa, que preguntas todavía tienen dudas sobre la salvación. Siempre hay una duda, y es como que el Señor acomoda la reunión esa, no como yo la planeo, sino como Él quiere, y se termina orando por las personas, explicando muchas cosas más, aparte de lo que estamos estudiando, y veo, a veces se llora, a veces abrazamos a la persona que está llorando, así que el grupo sembrador, aparte de enseñar la palabra, es lo que usted dice, está enseñando, es la paciencia, el amor, el consuelo. Yo creo que todo eso entra, que está todo adentro de lo que es la palabra, no solamente enseñar la palabra. El Señor nos enseña a eso. Gracias. Gracias, Viviana, bien dicho. Sí, y eso es el privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? No somos como robots, ¿verdad? Tenemos que hacer así, tenemos que hacer porque así nos dicen que hagamos. No, el Señor nos da la libertad espiritual de proclamar el evangelio según según las oportunidades que se presenten, ¿verdad? Y eso es lo mejor. Nosotros teníamos acá un estudio bíblico los viernes cuando estaba en la iglesia, y nosotros no lo llamamos estudio bíblico, sino lo llamamos la terapia semanal, porque era un estudio bíblico, ¿verdad? Pero al fin terminábamos literalmente contándonos las experiencias de la vida, ¿verdad? Cómo nos fue durante la semana. Entonces era lindo porque durante la semana el estrés, las cosas, ¿verdad?, que pasan, y como desahogarse, ¿verdad?, a la luz de las escrituras, ¿verdad?, con el alimento que estaba allí, como el pan que el bálsamo suave que cicatrizaba las heridas, ¿verdad? Entonces era como nos sentíamos muy, muy felices. Y como dice usted, al fin teníamos llorando, orando, abrazándonos. ¿Y quién no va a ir a la casa feliz después de eso, verdad? Eso es lo que se llama ministerio. Eso es lo que el Señor
nos ha llamado a hacer a usted y a mí, ¿verdad? Al fin de todo eso, la gloria es para Dios. Y nosotros nomás decimos gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado de enseñar a otros lo que ellos hicieron conmigo, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a darle alguna pregunta más, algún comentario. Y si no, pues vamos a cerrar con una oración. Muy bien, bendito Dios, te doy infinitas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Te doy gracias por tus hijos, por tus mensajeros, Señor, que has puesto en sus vidas, la fortaleza espiritual, el talento les has dado para que compartan con otros tu palabra. Te doy gracias porque ellos tienen sus grupos sembradores, Señor, ya están guiando a personas con tu palabra. Aliméntalos, fortalécelos espiritualmente y siempre, Señor, dales el gozo, la alegría, la felicidad de compartir con otros lo que tú hiciste con ellos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por la vida del apóstol Pablo, de todos los misioneros, Señor, que compartieron tu palabra en momentos de dificultad, de persecución, de atropellos, de todo, Señor, pero siempre se mantuvieron firmes en la fe, recordando tu palabra que dijiste, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Es la misma fortaleza que hoy tenemos, Señor. Te damos gracias por el perdón que nos has otorgado mediante la obra redentora de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de llevar tu evangelio. Nosotros que somos vasijas de barro, Señor, es tu evangelio, es tu palabra la que transforma el corazón de las personas. Es tu palabra la que sigue haciendo cadenas de discípulos, discípulos haciendo discípulos de los demás. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Danos una feliz noche, que descansemos para que mañana nos levantemos con valor, con alegría, a servirte a ti, Señor, y así servir a los demás también. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendecida noche. Aprecio Amén. mucho sus comentarios, su participación en clase.